desde los versos anteriores que Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso. Él los manda a llamar porque él se va a despedir de ellos. Pablo había pasado 3 años sirviendo en la iglesia de Éfeso, pero por el Espíritu Santo Pablo se da cuenta que su tiempo ha terminado allí en Éfeso y él ahora se dirige a Jerusalén. Esta sería tal vez la última ocasión que Pablo entendía que se iba a ver con estos hermanos. Pablo había trabajado bastante en Éfeso, los había evangelizado, los había edificado y ahora se está despidiendo de ellos. Por eso este discurso es tan particular, hermanos, porque es una despedida de Pablo ante unos hermanos que él sabe que no va a volver a ver, o entiende eso por el Espíritu, y él va a dejarles una serie de encargos. En este discurso lo podemos dividir en 3 partes. Ahora, es interesante, hermanos, que es el único discurso del libro de Hechos que es para cristianos. Todos los otros discursos del libro de Hechos son para evangelizar o para defender la fe cristiana. Este es el único discurso que Pablo le da a una comunidad de creyentes. Es muy interesante que Lucas registre las palabras de despedida para los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque es el único discurso de Hechos que tenemos para cristianos. Los demás, si usted se va a comenzar a leer, va a ver a Pablo evangelizando, va a ver a Pablo contando su testimonio, va a ver a Pablo defendiendo la fe, pero aquí él está hablando a cristianos. Y Lucas entiende que esto que Pablo le dice a estos hermanos fue tan importante que dejó el registro. Entonces el discurso tiene 3 partes. Primero, Pablo en los primeros versículos, él relata su experiencia en Éfeso desde que entró a Asia. Cómo se condujo, qué hizo, qué enseñó y la manera como él se comportó. Lo segundo es una preocupación que él tiene en este momento. Primero, él mira el pasado. Ustedes saben cómo me conduje estos 3 años entre vosotros, el pasado. Después, Pablo dice, pero ahora, Pablo tiene una preocupación en ese momento particular cuando se está despidiendo de ellos. Y la otra parte del discurso es lo que va a suceder, porque yo sé que después de mi partida va a suceder esto. Entonces el discurso tiene esas 3 partes: el pasado, la situación presente y la situación por venir. Nosotros solo vamos a enfocarnos en los versículos que leímos, que de alguna manera es la preocupación presente de Pablo al despedirse de estos cristianos. Entonces eso comienza ahí en el verso 25. Dice, y ahora, él ya había hablado su pasado, como les venía diciendo desde el verso 18. Si quieren, leámoslo para que usted se dé cuenta que el discurso es así. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, Pablo entró a Asia sirviendo, un servicio que le trajo mucho sufrimiento, un servicio que trajo mucha persecución, pero Pablo fielmente se dedicó a la enseñanza de la predicación de la palabra en este lugar. Ese fue el pasado. Ahora Pablo dice en el verso 25, como comenzamos a leer, dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces Pablo comienza mostrándonos lo que hizo y comienza a mostrarles ahora la situación a la cual el Señor lo va a llevar. Situación que el Espíritu Santo le había mostrado. Pablo era consciente que su situación o su ministerio ahora tenía otro rumbo. Pablo sirvió, predicó durante 3 años, pero ahora Dios le mostraba que tenía que dirigirse a la ciudad de Jerusalén. Tenía que dirigirse porque tenía un propósito. Por un lado, Pablo iba a llevar unas ofrendas a los santos pobres en Jerusalén, pero Pablo sabía que ese propósito le iba a traer sufrimiento.
Ahora todo había cambiado. Había un tiempo para edificar, como dice la palabra, había un tiempo para plantar, y ahora el tiempo de Pablo en esta ciudad había cambiado. Ahora Pablo salía para Jerusalén. Ahora, nosotros debemos darnos cuenta que así como lo vemos en muchísimos pasajes, Dios tiene tiempos. Pablo dice eso en Corintios: hay tiempo para plantar, hay tiempo para regar. Hay tiempo para recoger, hay tiempo para esparcir. Pablo, siguiendo a Dios, llegó a la ciudad de Éfeso, trabajó durante 3 años y ahora Dios le muestra por el Espíritu a Pablo que es necesario que vaya a Jerusalén. Él mismo nos lo dice ahí en el verso 22. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu. O sea, Pablo entiende que por una dirección del Espíritu él tiene que salir de este lugar. Dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo había tenido un tiempo de mucha libertad para predicar, enseñar y edificar la iglesia. Ahora el Espíritu Santo lo dirige a una situación donde él va a sufrir. Va a pasar prisiones, va a pasar tribulaciones. Pero Pablo de ninguna manera se siente frustrado o atemorizado por esas circunstancias. Pablo no tiene miedo a las cosas que van a venir, aunque las cosas que van a venir no son fáciles. Él mismo dice: pero de ninguna cosa hago caso. En el 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo está muy interesado en acabar su carrera. Pablo está muy interesado en cumplir su ministerio, sea en la ciudad de Éfeso o sea yendo a Jerusalén a sufrir prisiones. Su preocupación es terminar aquellas cosas que Dios le ha encomendado, como dice ahí, con gozo, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Entonces Pablo es consciente por el Espíritu que va para Jerusalén. Por eso llama a estos hermanos, porque su situación actual ha cambiado y él quiere despedirse de la iglesia, especialmente el liderazgo de la iglesia. Entonces volvamos ahí al 25, dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo sabía que habría una separación, ya no se iba a ver más con los hermanos. Pablo sabía que ya tal vez no iba a poder estar sirviendo en la iglesia. Ahora Pablo se va, pero es interesante porque Pablo también en otros lugares nos dice que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Pablo entendía que la iglesia no dependía de él. Pablo entendía que la labranza de Dios a veces ponía a un servidor a plantar, pero Dios movía a ese servidor y ponía a otro servidor ¿a qué? A recoger. Así es la obra de Dios. Si es la obra de Dios no depende de un hombre. Pablo sabía que él podía salir de la ciudad, pero que la obra de Dios iba a continuar en la ciudad. Entonces dice que él sabía que estos hermanos no iban a volver a ver su rostro. Y ahí llegamos al pasaje que quiero que consideremos, verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, ¿por qué les decía que este es el pasaje que quiero centrarme? Todo el discurso es interesante, hermanos, lleno de enseñanza. El discurso, como les decía al comienzo, trata más de lo que Pablo hizo. Esta parte del discurso trata de la preocupación presente que Pablo tiene con la iglesia. Dice ahí: yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Ahora Pablo está usando un lenguaje que es propio del Antiguo Testamento. Cuando él dice que yo soy limpio de la sangre de todos vosotros, hace referencia al libro de Ezequiel. Los hermanos conocen el pasaje del libro de Ezequiel.
Es el pasaje conocido del atalaya. El atalaya tenía una responsabilidad. Él había sido puesto por Dios para hablar la palabra de Dios al pueblo. Si él veía el pecado y se quedaba callado, cuando viniera el juicio de Dios, él iba a ser responsable por no haber hablado. Y la sangre del pueblo de Dios estaría en sus manos. Pero si él hablaba, independientemente que el pueblo escuchara o no escuchara, él iba a ser libre porque su responsabilidad como atalaya, él la había cumplido. Entonces él no iba a tener sangre en sus manos. Y Pablo dice ahí, yo me estoy despidiendo de ustedes, hermanos. Ustedes no me van a ver más. Yo salgo a Jerusalén, pero yo delante de ustedes protesto delante de Dios que soy inocente de la sangre de ustedes en mis manos. ¿Qué quiere decir eso? Pablo por 3 años, hermanos, había predicado de día y de noche, públicamente y por las casas, de manera general y de manera privada a la iglesia en Éfeso. Entonces él salía de Éfeso, pero él salía con la conciencia plena que todo lo que tenía que enseñar para este grupo de creyentes lo había enseñado. Pablo sale sin remordimientos. Pablo sale diciendo, cumplí el ministerio que Dios me concedió en este lugar. Ahora voy para otro lado. ¿Sí? Dice ahí el 27, porque él está limpio de la sangre de todos los santos ahí en Éfeso. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo podía irse tranquilo porque su deber como predicador del evangelio y la palabra lo había cumplido. De tal manera que había enseñado a esta iglesia todo el consejo de Dios. Y eso no era solo un asunto público, como decíamos y lo dice Pablo anteriormente, él lo había hecho por las casas y lo había hecho públicamente. Él lo había hecho de manera general y de manera personal. Entonces, por eso Pablo podía decir lo que está diciendo. Después de 3 años de mucha dedicación, de mucho trabajo, Pablo espiritualmente era libre de toda culpa en relación a la responsabilidad de los santos en Éfeso. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos leyendo este pasaje? ¿Por qué he querido llegar en esta última reunión a este tema? Bueno, así como la iglesia de Éfeso, por la gracia y la soberanía de Dios, tuvo la oportunidad de tener un ministerio de la palabra tan rico y tan abundante, nosotros hoy, finalizando este año, podemos mirar atrás y podemos dar gracias a Dios porque Él fielmente nos ha nutrido y nos ha enseñado estos últimos años con su palabra. Tal vez no tenemos al apóstol Pablo, tal vez no tenemos a Apolos, tal vez no tenemos a Pedro, pero a pesar de nuestra debilidad y pequeñez, Dios en su misericordia ha permitido que semana tras semana, mes tras mes y algunos año tras año hayamos recibido una palabra limpia, una palabra clara, una palabra santa. Y sin lugar a dudas, sin ningún tipo de jactancia, simplemente reconociendo la gracia de Dios en medio nuestro, podemos ver que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque nos ha enseñado, Dios ha sido bueno porque nos ha corregido, Dios ha sido bueno porque nos ha exhortado a través de su palabra, Dios ha sido bueno porque algunos de ustedes han encontrado a Cristo y la salvación en medio nuestro.
Una gracia de Dios, ¿cierto? Pero hermanos, también debemos saber que eso nos hace responsables. Así como estos santos en Éfeso, que por la gracia de Dios, Dios les permitió tener tanta enseñanza, tener un buen ejemplo, tener una buena instrucción, también por la gracia de Dios, hermano, nosotros hemos podido escuchar gran parte del consejo de Dios. Dios sabe, hermano, que eso, hermano, nosotros pasamos por muchos lugares y hay lugares donde la situación de la iglesia es muy difícil, hermano. Es triste, hay lugares donde no se escucha una buena enseñanza. Hay lugares que están llenos y no hay buena palabra. Motivación, prosperidad, bueno, tantas cosas. Hay lugares donde definitivamente hay amor, pero no hay instrucción, no hay palabra, no hay consejo de Dios. Pensemos lo que hemos estudiado los sábados. Libros del Nuevo Testamento, libros del Antiguo Testamento. Libros de doctrina, libros de práctica. Libros profundos, libros prácticos. El Evangelio, las verdades centrales, Cristo, la iglesia. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Tal vez, seguramente, hermano, hay muchas cosas en medio de nosotros que necesitamos madurar. Muchas cosas en medio de nosotros que todavía faltan. Pero Dios nos ha permitido estar en su palabra, hermanos. Dios nos ha dado una gracia particular, hermanos. Pero eso también nos hace responsables. Algunos llevamos años, hermano, juntos, constantemente, fielmente en la palabra. Y a veces es bueno llegar a un punto del camino y decir, hoy yo puedo decirle a la mayoría de ustedes, hermano, que gran parte de lo que debíamos enseñarles lo hemos enseñado, públicamente y privadamente. Yo tengo mis manos limpias, que a cada uno de vosotros, públicamente y privadamente, lo que he tenido que decirles en el amor del Señor, se los he dicho. Y a veces es bueno meditar estas cosas, hermano. Dice ahí Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Enseñar la palabra, hermano, no es un asunto fácil. No es un asunto superficial. Es un asunto que demanda de nosotros estar en oración, estar en la palabra, esforzarnos, dedicarnos, santificarnos, sacrificarnos. Es un asunto que tiene una serie de presiones que tenemos que estar delante de Dios, presiones como reacciona la iglesia, la gente que se molesta, la gente que se agrada. Pero independientemente de todos los desafíos que tiene la palabra, Dios nos ha sostenido. Dios nos ha dado compañeros. Dios está despertando en medio de nosotros otros hermanos que nos ayuden. Qué privilegio, hermanos. Dios nos ha permitido conocer gran parte del consejo de Dios. No solo en la predicación, piensa en la literatura, piensa en las escuelas, piensa en todo lo que Dios ha hecho estos últimos años entre nosotros. Cuánta gracia, hermanos. Cuánta palabra. A veces se nos olvida las cosas que Dios ha hecho. A veces se nos olvida todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido. Ahora, todas las bendiciones, los privilegios y la gracia de Dios conlleva una gran responsabilidad. ¿Sí? Y ahora Pablo va a centrarse en eso. Yo estoy limpio, dice Pablo. Yo puedo ver que en mis manos no hay sangre. Todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que enseñar, lo he hecho. Ahora ustedes, en este caso los efesios y en este caso todos nosotros,
Mire lo que dice ahí en el 28. ¿Qué debemos hacer? Por tanto, mirad por vosotros. Sin lugar a dudas, mis hermanos, la palabra del Señor tiene que tener una aplicación primeramente en nuestra vida, ¿cierto? Dios no nos habla y nos enseña y nos permite tener tantos estudios, tantas reuniones, solo con el deseo de entretenernos espiritualmente, o solo con el deseo de informarnos, ¿no? Él quiere transformar nuestras vidas. Y aquí dice Pablo que su preocupación ahora, él ya no era responsable, ahora la responsabilidad de alguna manera recaía sobre ellos. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, enseñar. Ahora Pablo se iba a esta ciudad, nosotros no nos vamos todavía. Van a tenernos algún tiempo más mientras Dios lo permita. Pero además de nuestra responsabilidad de estar constantemente enseñando la palabra, Pablo quiere poner en el corazón de sus oyentes esta responsabilidad. Y dice ahí, mirad por vosotros. Hermanos, nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos constantemente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos andando? ¿En qué situación nos encontramos? ¿En qué parte del camino vamos? ¿Qué ha sido este año en mi vida espiritual? He crecido, he madurado, he desarrollado estos dones, mi servicio a Dios está creciendo, mi comunión con los hermanos. Cada vez estoy más cerca de Cristo, cada vez estoy más como Él. Cada vez estoy avanzando, tengo que examinarme cómo estoy, en dónde estoy, a dónde voy, qué ha sido de mi vida este año. Estos tiempos son buenos para reflexionar en qué he crecido, en qué he retrocedido, hacia dónde me dirijo, cómo estoy delante de Dios, delante de la iglesia, delante de mi familia. Dios siempre, hermano, constantemente en su palabra nos está llevando a volvernos a su luz y a examinarnos en su luz. He avanzado, me he atrasado, estoy creciendo en santificación, devoción, piedad, servicio, amor, fe, o estoy retrocediendo. ¿Dónde estamos, hermanos? Pablo dice, hermano, lo que yo tenía que hacer con ustedes ya lo hice, ya lo enseñé, soy limpio. Ahora miren ustedes por ustedes mismos. Hay un momento donde Dios espera que maduremos de tal manera que podamos ser responsables por nuestra vida espiritual. A veces Dios pone personas que nos enseñen, que nos exhorten, que nos acompañen, pero llega un momento donde Dios espera que podamos caminar y andar de una manera madura. Si usted al niño tiene que cuidarlo, tiene que alzarlo, tiene que darle la leche, pero usted ya espera que en un momento el niño camine, ¿cierto, hermano? Así espiritualmente. Pablo entiende que 3 años son suficientes para que este grupo de creyentes pueda ser responsable por ellos y por otros. ¿Cuántos años usted tiene de vida cristiana, mi hermano? Pablo está hablando de 3 años. Él ya esperaba que un creyente de 3 años fuera responsable de otros creyentes y de él mismo. Cristianos que llevan 5, 7, 10 años. Y a veces tenemos que estar otra vez, como decía Pablo a los Corintios. Es necesario que en vez de poderles dar un alimento sólido, me toca darles leche, porque debiendo ya ser maduros todavía soy niños. Porque todavía soy niños, porque andan en peleas, andan en la carne, andan en divisiones, andan en pecados. Pablo le está diciendo a estos hermanos, miren por ustedes mismos, caminen por ustedes mismos, maduren. A veces, claro que, hermanos, necesitamos, como lo vamos a ver, siempre vamos a necesitar estar evangelizando, siempre vamos a estar necesitando cuidando a los nuevos creyentes. Pero hermano, un hermano que ya lleva 2, 3, 4 y sigue siendo el mismo, eso no es normal, ¿cierto?
3 años, y ya Pablo esperaba que estos hermanos estuvieran en una situación donde ellos fueran por lo menos responsables de ellos mismos. Y nosotros también esperamos, mi hermano, que cada uno pueda crecer, que cada uno pueda madurar, que cada uno pueda dar fruto. De verdad, hermanos, que la obra de Dios debe avanzar en cada uno de nosotros. El que era niño, pues hablaba como niño, pero debería dejar en algún momento de ser niño, ¿cierto? Imagínese un hombre de 20 años hablando como un niño, comportándose como un niño. No es normal, ¿cierto, hermanos? Ahora Pablo va a decir eso porque su preocupación hacia el futuro le lleva a decir, mire lo que él dice más adelante, en el verso 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si ellos no cuidaban de ellos mismos se podían volver hombres que hablen cosas perversas y que arrastren a otros. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no cuidamos de nosotros mismos, podemos volvernos personas que hablen perversidades y que seamos tropiezo para otros. Hermano, este pasaje es un pasaje que habla una realidad muy certera. Si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, nosotros podemos llegar a ser tropiezo para otros. Y nosotros podemos llegar a hacer cosas, a hablar cosas, como dice Pablo aquí, perversas. Y actuar de manera perversa, de tal manera que podamos servirle de tropiezo a otros. Ahí que Pablo está diciendo, hermano, el poder del pecado y de la carne es tan grande que si usted y yo no vigilo constantemente, yo puedo volverme una persona muy destructiva. Destructiva para mi familia, destructiva para mis hijos, destructiva para mis hermanos, destructiva para el que estoy evangelizando, destructiva para el que se congrega conmigo. Pudimos haber recibido la mejor enseñanza por años, pero si eso no nos lleva a una responsabilidad personal, constante, con la gracia de Dios, podemos volvernos lobos, hermano. Lobos que hagan daño, lobos que causen tropiezo, lobos que causen escándalo. O sea, no necesariamente, imagínense lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo estoy limpio, les enseñé todo lo de Biblia que debían saber. Los aconsejé, los discipulé, pero si ustedes no cuidan de sí mismos, ustedes van a terminar fácilmente hablando cosas destructivas y siendo tropiezo para otros. Entonces, no es solo lo que aprendemos, hermano, es qué hacemos con lo que aprendemos. Yo estaba reflexionando hoy, ¿cuántas cosas hemos aprendido este año? Sumémosles a los estudios de los sábados, los estudios de los domingos. Familia, noviazgo, sermón del monte, presenciales, ¿no? Sábado Gálatas, Filipenses, pecados honorables. ¿Qué más? Zacarías, Malaquías. ¿Cuántas cosas aprendimos este año, hermano? Pero puede ser que si nosotros somos, como la palabra dice, oidores olvidadizos, lo que oímos. Voy a darles ejemplos. La familia, hermano, qué estudio tan tremendo. Yo vi cómo algunos papás cambiaron una semana. Y eso se perdió. Yo vi cómo hermanas me dijeron, uy, hermano, tremendo. Y después, problemas en la familia. No quiero darles otros ejemplos. Sermón del monte, hermanos.
pacificadores, misericordiosos. Tal vez la época que hemos tenido más problemas entre hermanos. ¿Qué hacemos con lo que aprendemos, hermano? Necesitamos oír, guardar y caminar. Mirar qué hemos aprendido, hermano. Sumémosle a eso las reuniones de mujeres, de jóvenes. Tantas cosas que hemos aprendido todo este tiempo, ¿no, hermanos? Cómo Dios ha sido bueno, pero necesitamos mirar qué estamos haciendo con esa palabra. ¿Sí? Examínese a usted mismo, hermanos. Dice, por tanto, mirad por vosotros, verso 28. Todo lo que hemos aprendido, cómo estamos haciendo con esa palabra, que estamos... Y dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por nosotros mismos y por todo el rebaño. Claro, todos sabemos que esta aplicación directa está relacionada con los ancianos o pastores de la iglesia, aquellos que cuidan de la grey del Señor. Pero como estamos haciendo una aplicación particular a esta reunión y a la iglesia que está cerrando un ciclo de muchas enseñanzas, también podemos decir que la responsabilidad del cuidado de los unos con los otros no es solo un asunto de ancianos. Yo podría decir que casi todos los que estamos aquí, tal vez con la excepción de Natanael, Isabela, Sarita y los niños, tal vez ellos no son responsables de otros. Pero en un sentido, Dios delega la responsabilidad del cuidado mutuo a su iglesia. Entonces, cuando Él dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, bueno, primero se aplica a aquellos que presidimos. Nosotros que presidimos tenemos que cuidar de nuestras vidas y también que tenemos que cuidar del rebaño. Pero hermanos, piense qué personas Dios le ha puesto a cuidar a usted. Yo voy a darle algunos ejemplos. Puede ser que ese rebaño que Dios le ha llamado a pastorear sea su familia. Puede ser que ese rebaño que Dios le haya llamado a pastorear, mi querida hermana, sean sus hijos. Puede que ese rebaño que Dios le ha llamado a pastorear sean aquellas jovencitas de la iglesia que Dios ha puesto a su cuidado. Puede que ese rebaño que Dios le ha puesto a pastorear sean esos nuevos creyentes que está poniendo en la iglesia. Puede que ese rebaño sean aquellos niños que estamos evangelizando. Puede que ese rebaño sean aquellos compañeros de trabajo que Dios espera que ganemos para Cristo. Puede que ese rebaño sean aquellos estudiantes que estamos preparando para el ministerio. Dios mío, esto puede tener tantas aplicaciones. Delante de Dios, escúcheme esto, hermano y hermana, somos responsables por nosotros y por personas que Él nos ha puesto a cuidar. A veces sin darnos cuenta somos responsables de otros. El joven que está ayudando a cuidar a otros jóvenes, sin él ser el pastor de los jóvenes, su influencia, su ejemplo, es un asunto por lo cual Dios le va a pedir cuentas a él. Esa mujer mayor a la que las jovencitas buscan, sin darse cuenta, esa mujer, sin tener el título, Dios la ha puesto y le va a pedir cuentas por el cuidado de esas mujeres. Sin darse cuenta, mi querida hermana, Dios le va a pedir cuenta a usted por sus hijos. Usted tiene una responsabilidad de todo lo que ha aprendido. Una responsabilidad que no podemos evadir. Sin darnos cuenta, aunque a ustedes a veces no les guste, yo tengo una responsabilidad y los hermanos tenemos una responsabilidad delante de Dios por ustedes, mis hermanos. Como una frase que me pareció muy interesante, yo la mandé al grupo, ¿no? La mandé porque me pareció muy interesante. Todos quieren, ¿la leyeron? Sí. Todos quieren tener un buen pastor.
hasta que el pastor les exige ser buenos cristianos. Pero esa es nuestra responsabilidad delante de Dios, exigirle a usted ser un buen cristiano. Yo voy a dar cuentas por eso, pero no solo. Cada uno de nosotros tenemos personas por las cuales Dios nos va a pedir cuentas. Un pequeño rebaño, algunos tienen más, otros tienen menos. Pero dice aquí Pablo, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto. Hay cosas en las que nosotros somos responsables, hermanos. Y eso yo me lo tengo que decir constantemente, hermano. Y a veces los tengo que decir a los hermanos. Hermanos, hay cosas que son nuestra responsabilidad y hay cosas por las que Dios le va a pedir cuentas a los hermanos. Dice esa frase, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Necesitamos cuidar de nosotros, hermanos. ¿Cómo estamos? Pero también necesitamos a veces preguntarnos, ¿cómo están los que están a nuestro cuidado? ¿Qué estamos haciendo con los que están a nuestro cuidado? ¿Están caminando por donde deberían caminar? ¿Están haciendo lo que deberían hacer? ¿Están siendo lo que deberían ser delante de Dios? ¿O los nuestros están como ovejas sin pastor? Ahora, si no cuidamos de nosotros, pues no vamos a poder cuidar de nadie. Y eso es muy cierto. Pero la palabra que hemos recibido, hermanos, todo lo que nos ha sido enseñado, es tan útil para salvarnos a nosotros y salvar a los que están con nosotros. Pero no debemos ser descuidados, ¿cierto? Dice ahora el verso 29, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Dice, porque yo sé, Pablo ya tenía experiencia en estas cosas, hermano, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Otra vez, esto es una referencia directa a los falsos maestros. Pablo sabía que cuando él salía a una iglesia, inmediatamente falsos maestros trataban de destruir el testimonio que Pablo había estado sembrando. Pero hermanos, la iglesia no solo enfrenta los peligros de los falsos maestros. La iglesia, como venimos diciendo, enfrenta el peligro de nosotros mismos y también de los que vienen de afuera. Y son muchos los peligros que la iglesia ha de enfrentar. A veces uno quisiera ser más optimista, uno quisiera decir, hermanos, este año va a acabar y el año que viene es el año de la prosperidad, es el año de la bendición, es el año de la cosecha. Pero uno sabe que cada vez los tiempos van a ser más difíciles, hermano. Uno sabe que cada vez los días van a ser más malos. Uno sabe porque la palabra advierte que la maldad va a aumentar, la apostasía va a llegar. Y los tiempos que vienen espiritualmente para la iglesia cada vez son más oscuros. Hermano, no hay que ser conspiracionista para darse cuenta de los tiempos que vienen para la iglesia, hermanos. Tiempos difíciles. Y nosotros debemos estar advertidos porque vivimos en un mundo cuya realidad espiritual es una tremenda tentación para nosotros y para los nuestros. Entonces Pablo dice ahí, van a venir lobos rapaces. ¿Usted ha visto alguna vez un lobo que venga así sobre un rebaño? Bueno, espiritualmente tenemos muchos enemigos y peligros. Y si nosotros, después de haber recibido tantas cosas, no somos fieles a lo que hemos recibido, quién sabe qué cosas puedan llegar a nosotros, hermanos. Tenemos un mundo donde sus filosofías, deseos, manera de pensar, enseñanzas, son una gran tentación, un gran peligro, hermanos. A veces uno no se imagina, hermanos, la realidad que se vive en este mundo. Si nosotros no velamos, tanto personalmente como iglesia, hermanos, fácilmente todo lo que hemos construido por años en nuestras vidas cristianas, en nuestra familia y aún en la comunión puede verse perjudicado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo dice ahí en el 31, por tanto.
O sea, como hay tantos peligros internos y externos, ¿qué debemos hacer? Dice, velad. ¿Qué significa velar? Aquí estuvimos viéndolo un domingo. Velar significa estar en guardia, tener precaución. Involucra una vigilancia constante y diligente sobre nuestras almas y la de los nuestros. Pablo está diciéndoles, hermanos, sean vigilantes, estén alerta, no duerman, no se distraigan, no se acomoden. ¿Sí? Un vigilante está puesto para vigilar. Si él se queda dormido, van a entrar y van a robar. Hay cristianos que llegan a decirle a uno, hermano, me está pasando esto y esto y no sé por qué. Se quedó dormido. Y en sus descuidos dejó que pensamientos, pecados, situaciones entraran y crecieran de tal manera que ya no puede hacer nada. No veló, no vigiló, no oró, no se guardó, no estuvo alerta, no tuvo precaución. Hermanos, y eso puede ser la causa de muchas tragedias espirituales. Entonces Pablo les está diciendo, hermanos, yo me voy, ustedes han recibido la palabra, cuiden de ustedes, cuiden de los demás, tengan cuidado de las cosas que vienen de afuera, los de adentro, velen. Hermanos, estamos en épocas donde no podemos descansar. Estamos en fiestas, velen estos días, hermano. Hermanos, que estoy muy ocupado en el trabajo, con más velas vere. Hermanos, que con más razón vele. Porque esos descuidos pueden causarnos tragedias, pecados, cosas de las cuales arrepentirnos, situaciones que nos traen tristezas, disciplinas, dificultades, consecuencias. Muchas de las cosas que vivimos fue porque no velamos. Le dimos lugar a la carne, le dimos lugar al diablo, le dimos lugar al pecado, le dimos lugar a la amargura, le dimos lugar al mundo, le dimos lugar a la tentación. Vele. Todos tenemos que estar velando diariamente, hermanos. Por tanto, velad. Miren lo que dice Pablo. Acordándoos, otra vez vuelve a lo anterior, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les dice, hermanos, velen y acuérdense que durante estos 3 años no he cesado, o sea, nunca dejé de amonestarlos con lágrimas a cada uno. De este pasaje me parecen varias cosas interesantes. Primero, Pablo dice que él les enseñó el consejo de Dios. Eso lo podríamos decir que es la enseñanza pública. Pero Pablo no solo era un predicador de púlpito, Pablo era un pastor de ovejas. Pablo iba cara a cara y a cada hermano le decía, hermano, con amor, con tristeza, hermano, esta situación, hermano. No solo recuerden lo que hemos hablado desde el púlpito, sino recuerden cada vez que hablamos con usted, con lágrimas, que lo exhortamos, que le insistimos. No olviden eso. La palabra enseñada, hermano, el consejo dado, muchas veces la salvación para nuestra alma. Es triste a veces uno encontrarse con una situación, hermano, pero es que ya le habíamos dicho eso hace harto, hermano. Hermano, pero ya habíamos hablado de esto. Hermano, eso es... Pablo dice, hermano, acuérdense en lo que se les ha hablado. Hermano, yo voy a decirles algo sin lugar a dudas también. Dios habla. Ustedes creen que Dios habla, pero muchas veces usa el consejo de un hermano que nos ama, que viene con lágrimas y nos dice, hermano, tenga cuidado de esto. Y a veces necesitamos aprender a escuchar, a guardar y a meditar las cosas que nos dicen. Pablo dice aquí con lágrimas. Nosotros tenemos que aprender a hablar con amor, con misericordia, con paciencia, pero necesitamos hablar.
En estos días, esa ilustración me ha parecido tan interesante. El Señor dice que si un hombre tiene una oveja y ve que la oveja está herida, aunque sea el día de reposo, Él trata de levantarla, ¿cierto? Él está haciendo una ilustración porque los religiosos de aquella época podían ver a una persona enferma, pasando necesidad, pero si era día de reposo no la ayudaban. Ustedes conocen los que estuvimos estudiando el Evangelio de Lucas, hablamos de varios de esos pasajes. Y eso me ha servido a mí mucho de ilustración, hermano. Si a mí se me cae el celular, hermano, yo voy a tratar de arreglarlo. Cambiar la pantalla, comprar una cosa. Si a mí se me enferma la gatica, hermano, me da un pesar. Vas a tratar de hacer algo para que se alivie la gatica. Pero esas situaciones me llevan a pensar, bueno, pero si yo sé que mi hermano está pecando, o si mi hermano está haciendo esto, ¿cómo yo no voy a hablarle a mi hermano? ¿Cómo yo no voy a aconsejar a mi hermano? Así no le guste a mi hermano. Porque hay muchos que no nos gustan, a nosotros no nos gusta. A algunos que nos molesta. Pero hermanos, si nos amamos, tenemos que aprender como Pablo a cada uno. Hermano, esta situación. Pero también ahora la enseñanza de Pablo es: acuérdense de lo que se les ha dicho. No olviden, hermano. Si usted ha tenido esa experiencia, yo creo que casi la mayoría de hermanos hemos tenido esa experiencia, situaciones donde los hemos llamado, no solo nosotros, otros hermanos, hermanas entre ustedes. Dios habla a través de su pueblo, hermano. El necio, dice Proverbios, aborrece el consejo para su destrucción. Dios habla constantemente. Dios no es mudo, hermanos. Solo que a veces no lo vemos. Pero dice aquí a Pablo a los hermanos: acordaos que por 3 años de noche y de día. Pablo era intenso en todo, hermanos. Intenso en la predicación, intenso en la consejería, era intenso. Por eso llegó a hacer las cosas que hizo para Dios. A veces deberíamos aprender de Pablo, ¿no? A veces uno dice, no, pero es que ya hablé. Pablo decía, de día y de noche. Si no me escucha hoy en la mañana y si no me escucha hoy en la noche. Si no, con lágrimas, pero va a insistir. Ahora, ¿saben qué privilegio, no, hermanos? Porque estos hermanos en Éfeso tuvieron un buen pastor. ¿Sabe qué decía una vez Jesús? Nosotros lo estuvimos viendo también en la clase de teología pastoral. Jesús a veces caminaba y decía que su corazón se dolía porque habían ovejas que no tenían, ¿qué? Pastor. Personas desamparadas. Hermano, ¿cuántas personas uno escucha? De verdad, ahorita que yo llego a viajar, esa es una de las cosas que traigo más en mi corazón. ¿Cuántos hermanos en tantos lugares que dicen, hermano, ojalá tuviéramos personas que nos enseñen, tuviéramos personas que nos aconsejen, tuviéramos personas que nos exhorten? Y ahí me recuerdan esas palabras. Pobres, hermano. Pobres aquellos cristianos que no tienen pastores que los enseñen. Pobres aquellos cristianos que no tienen pastores que los amen. Pobres aquellos cristianos que no tienen pastores que los exhorten. Qué pesar. Qué situación tan triste, hermano. Y a veces nosotros tenemos esas bendiciones y no agradecemos a Dios. Somos duros de corazón, no oímos, no escuchamos. Pablo dice, acuérdense. La epístola a los Hebreos dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hermano, yo quiero que usted se acuerde de mí, pero no por mí. Yo creo que usted se acuerde por lo que le hemos enseñado. Yo creo que usted se acuerde de lo que le hemos hablado. Yo creo que usted se acuerde de lo que le hemos instruido, porque en últimas no son nuestras palabras, son las palabras de Dios. Es una instrucción bíblica: acordaos de la palabra que os enseñaron vuestros pastores. ¿Sí? Es tremendo, a veces las personas escuchan, hasta vienen a pedir consejo. En estos días hablaba con mi esposa, ¿sí te diste cuenta que vino a pedir consejo? Él mismo se respondió y se fue, no escuchó.
Así somos nosotros, ¿no? Tremendos. Vamos a pedir consejo, pero ya tenemos decidido en nuestro corazón. ¿Sí? O viene alguien a decirnos y una vez nos cerramos. Endurecemos como en los días de Ezequiel, hermano. Ponemos la frente dura. ¿Qué clase de oveja es esa, hermano? Mañana vamos a ver un pasaje, hermanos, tremendo en relación a estos. La oveja oye la voz del pastor y le sigue. El cerdo, cuando le tiran la perla, se endurece y arremete contra el que... La oveja oye la voz y sigue. El que es impío, al ver que le están dando algo precioso, al no valorarlo, una vez arremete contra la persona. Sermón del monte, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, ¿cómo reaccionamos ante el consejo, la instrucción? Dice Pablo, acordándoos que por 3 años, de noche y de día. Hermanos, hay cosas que uno habla que como son la palabra de Dios, no son cosas nuevas, hermano. Yo me pongo a pensar, todos los estudios que hemos dado son la misma palabra. Y a veces pareciera que uno viene repitiendo los mismos asuntos. ¿Usted no se ha dado cuenta? Parece que es lo mismo y lo mismo. No, nosotros estamos hablando algo nuevo. Llevamos por años hablando lo mismo, de la misma manera, con el mismo tono. Lastimosamente nos tocó ese tono. Yo a veces quisiera ser como el hermano Gino, que era tranquilo, así bien. Pero no somos el hermano Gino. 3 años, esto no es nuevo. Si usted se da cuenta, los últimos años hemos tenido esta misma reunión con este mismo mensaje. Tal vez lo olvidó. Tal vez Dios nos vuelve a recordar lo mismo hoy. Hermano, no olvidemos lo que Dios nos ha hablado. No olvidemos lo que nos han aconsejado. No olvidemos la palabra del Señor, hermanos. Qué bendición tener personas que nos amonestan, que nos enseñan. Dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, otra vez ese ahora, hermanos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo se iba. Pablo decía, me voy, pero ahora los encomiendo ¿a quién? A Dios. Pablo se iba, pero Dios quedaba. Siempre Dios queda, hermanos. Siempre Dios sigue. Nuestra confianza es que Dios va a cumplir su obra en cada uno de nosotros, hermano. Pero no solo eso, dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, hemos recibido palabra, como dice acá, por mucho tiempo, pero debemos seguir en esa palabra. Pablo dice, los encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder. La palabra siempre va a ser nuestro compañero, hermanos. Siempre va a ser el motor de la vida de la iglesia. Y lo interesante es que esa palabra tiene poder para sobreedificarnos. O sea, hacernos crecer, madurar, avanzar. Terminamos un año, comenzamos otro. ¿Y qué tenemos que hacer? Encomendarnos a Dios y seguir en la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros. Y dice ahí, y daros herencia con todos los santificados. Después de hablar un poco más de él, ahí en el verso 36, Pablo dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Ese pasaje para mí siempre ha sido precioso, hermanos. Pasaje tan emocionante, tan significativo, con tanta enseñanza. Pero yo quisiera terminar pues diciendo, mis hermanos, que qué gran bendición todo este tiempo que el Señor nos ha permitido estar a sus pies.
en su palabra. Quería aprovechar esta oportunidad para llamarnos a la reflexión, a la responsabilidad y a seguir adelante en el camino que el Señor nos tenga. En este caso, Pablo se iba. Como les decía, no es el caso de nosotros. Todavía seguramente vamos a estar muchos más años juntos. Pero no quiere decir que no seamos responsables hoy delante de Dios por las cosas que hemos aprendido. Dios nos conceda ser fieles, hermanos. Dios nos conceda dar gracias a Dios por lo que hemos recibido, estar meditando en ello, recordándolo, velando por nosotros, por el rebaño, por las cosas que vienen. Tenemos tantos desafíos, ¿no? Pero como Pablo dice al final, podemos encomendarnos a Dios y a la palabra de su gracia. Hermanos, Dios ha sido tan bueno con nosotros. El Señor nos ayude a corresponder tanta gracia, tanto amor, que podamos ser de aquellos árboles que den mucho fruto en estos años que vienen.